Entonces hoy empezamos con nuestra séptima clase y antes de poder entrar con materia nueva quiero que repasemos los conceptos que hemos visto hasta ahora para que se den cuenta de la característica de esta materia. Realmente en esta materia nosotros estamos viendo un conjunto muy reducido de conceptos, pero estamos desarrollando una destreza alrededor de estos conceptos. Entonces la clase va a ser básicamente de repaso. Vamos a repasar primero las expresiones booleanas, vamos a ver qué es la semántica formal que nos permite decidir la validez o no de una expresión. Vimos un sistema formal que nos permitía modelar lenguaje natural y vimos teoría de pruebas. Y esa teoría de pruebas nos permitió demostrar formalmente que expresiones de este lenguaje eran expresiones que correspondían a teoremas en mi sistema formal. Entonces, para entrar en detalle, ¿verdad? Vamos a ver lo que es un sistema formal. Recuerden, un sistema formal básicamente es una herramienta que está formada por 4 componentes: el lenguaje del sistema formal, la teoría de pruebas y la semántica formal. Y en la teoría de pruebas básicamente tenemos las reglas de inferencia que nos permiten transformar las expresiones del lenguaje formal, los teoremas que son las verdades de ese sistema formal y básicamente los axiomas que nos están estableciendo las definiciones de cada uno de esos operadores. Y eso viene por definición. Cuando digo que nos están definiendo, asumimos esas expresiones o esas definiciones como verdades y básicamente las vamos a usar en conjunto con las reglas de inferencia para demostrar el resto de los teoremas. Vimos las expresiones booleanas y las expresiones booleanas dijimos que como cualquier lenguaje de un sistema formal está formado por un vocabulario y por la gramática del lenguaje y aprendimos dentro de la semántica formal de este sistema formal en particular que había expresiones que podían ser satisfacibles y esas expresiones satisfacibles no eran más que expresiones en las cuales existía al menos un estado donde la evaluación de esa expresión nos daba true. También aprendimos que podían ser contingencias y contingencias correspondían a expresiones donde existía al menos un estado que evaluaba a true, pero existía al menos un estado que evaluaba a false. Después aprendimos que había expresiones válidas, donde las expresiones válidas son expresiones tal que para cualquier estado la expresión evalúa a true. Y finalmente aprendimos que tenemos expresiones no satisfacibles. Y las expresiones no satisfacibles son aquellas expresiones para las cuales nosotros en cualquier estado vamos a evaluar a false. Ahora, en estas tablas de verdad, si ustedes se dan cuenta, de forma mecánica, sin entender cuál es el significado de la expresión, con solamente yo hacer la tabla puedo tomar una decisión acerca de la validez o no de una expresión. De forma mecánica, ¿verdad? Lo único que tengo es que enumerar los estados y decidir en base a ciertas subexpresiones de la expresión original y la expresión original si esa expresión tiene al menos un estado donde evalúa true, o tiene uno en true y uno false, o tiene todos en false. Pero en ese caso, yo no estoy analizando cuál es el significado de esa fórmula. Y en caso de que la fórmula tenga muchísimas, o tenga un cierto número de variables, no tienen que ser muchísimas, podrían ser simplemente 5, 4. El número de alternativas que voy a tener que evaluar es muy alto. Entonces, en ese caso, esta no es la manera de resolver estos problemas. Nosotros tenemos que entender la fórmula y es por eso que vimos vimos un ejemplo, pero realmente esto se aplica a cualquier expresión que nosotros queramos analizar. De forma a ciegas, yo puedo hacer la tabla de la verdad y enumerar todos los estados, pero lo lógico, y más en una materia donde estamos aprendiendo a razonar y a formular de forma formal nuestro razonamiento, es que tengamos la expresión y esa expresión veamos si podemos demostrar si es válida o no satisfacible o contingencia o simplemente es satisfacible.
Y es por eso que vimos preguntas como la que colocamos en el examen, donde básicamente colocamos una expresión y lo que se esperaba de ustedes era que razonaran sobre esa expresión y nos diesen, no que hicieran a ciegas una tabla de verdad y vieran si realmente ustedes podían concluir si la expresión era válida o no. Entonces, bueno, aprendimos esto, ¿verdad? Y además vimos que existe un metateorema, que es un metateorema de dualidad que nos permite relacionar una expresión que sabemos que es válida con una expresión dual de esa expresión y con el negado de esa expresión dual. Entonces, lo poderoso de este metateorema es que si nosotros sabemos que tenemos una expresión que es dual, nosotros podemos decir propiedades del negado del dual de esa expresión. Y además podemos decir propiedades de la expresión dual. Y básicamente vimos que ese metateorema, vamos para acá, nos permite hacer ciertas demostraciones. ¿Ok? En su momento, bueno, voy a llegar allí y se las voy a decir. Pero lo importante de este metateorema es que básicamente nos permite dar propiedades en base a que sabemos que esta expresión es válida, dar propiedades de su dual negado, y si además sabemos que esa expresión es una expresión cuyo operador principal es la equivalencia, pues vamos a poder decir algo sobre el dual de una de las subexpresiones de la equivalencia equivalente al dual de la otra subexpresión de la equivalencia. Entonces, es un metateorema muy, muy poderoso, porque básicamente con solo saber que una expresión es válida, podemos saber muchísimas propiedades de expresiones que se pueden generar a partir de esa expresión. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Y vamos a hacer particularmente el del examen. Pero antes de llegar ahí, quiero que demos un buen repaso. Después, cuando estamos hablando de cómo modelar lenguaje natural con el sistema de las expresiones booleanas, aprendimos que los operadores booleanos básicamente nos permiten modelar preposiciones del lenguaje natural. Entonces hay como que una regla que uno usualmente sigue. Por supuesto, yo aquí no puedo cubrir todas y cada una de los casos que debemos seguir. Es también parte de nosotros entender cuál es el lenguaje, qué es lo que nos están diciendo el lenguaje natural. Pero básicamente como que en la mayoría de los casos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos un no, a menos que, ¿verdad?, nosotros estuviésemos tratando de representar, que no es el caso, ¿verdad?, lo que se quiere decir y no se dice. Aquí simplemente estamos representando lo que dice en el texto. Pero si nosotros tenemos un no P, básicamente el operador de lógica que estamos usando es este, en la negación. Si tenemos la conjunción tal cual la conocemos cuando decimos P y Q, básicamente eso se representa con el operador de conjunción. Pero existen otras proposiciones que tenemos en el lenguaje natural que representan conjunción. Una de ellas es el aunque, el otro es el para, otra es a pesar de, otra es sin embargo, otra es el pero. Y fíjense que nosotros lo modelamos con conjunción. Tenemos la disyunción, que usualmente usamos el or, y para la implicación pues tenemos la natural. Uno diría sí, P, entonces Q, y es lo que todo el mundo esperaría, pero nosotros no hablamos así, ¿verdad? Usualmente hablamos de forma más relajada y quizás, bueno, pudiésemos decir, si somos muy formales, que tenemos condiciones suficientes, ¿verdad? Si Q, si P, solo si Q. Pero realmente tenemos que ver desde el contexto qué nos están tratando de decir. También P, si solo si Q, para representar equivalencia, P equivalente a Q, y P condición suficiente y necesaria para Q. Y finalmente vimos el consecuente, y vimos que P consecuente de Q, pues básicamente, bueno, la natural, P es una condición necesaria para Q, pero también P cuando Q, P porque Q, P cada vez que Q.
¿Ok? Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos representando que algo pasa, ¿verdad? Porque ocurre un evento, estamos representando un condicional. ¿Bien? Y en los ejercicios que hemos estado haciendo, pues básicamente ese es el tipo de modelado que nosotros estamos esperando que ustedes consigan. Entonces, bueno, tenemos cómo vamos a representar las condiciones suficientes y necesarias, ¿verdad? Y también sabemos que tenemos como una metodología para modelar lenguaje natural. Y esta metodología para representar lenguaje natural es muy sencilla. Primero, decidimos cuáles son nuestras oraciones simples. Las oraciones simples las representamos con variables. Y después usamos los operadores del lenguaje, los operadores de la lógica para modelar las preposiciones del lenguaje natural. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos la teoría de prueba. Vimos 3 reglas de inferencia. Esas fueron las únicas 3 reglas de inferencia que vimos. Sustitución, transitividad, Leibniz. Y aprendimos que teníamos la definición axiomática de nuestros operadores. Y la definición axiomática de nuestros operadores establecía que la equivalencia es asociativa, simétrica y tiene una identidad. La equivalencia no tiene idempotencia. ¿Ok? Aprendimos teoremas. ¿Y qué significaban esos teoremas? Que a partir de esas 3 propiedades de la equivalencia, que nos dice que es asociativa, simétrica y que tiene identidad, nosotros pudimos demostrar que el true es un teorema y que además ese es un operador que es reflexivo. Es decir, que cualquier operando relacionado con sí mismo a través de la equivalencia es un teorema. Después, aprendimos definiciones axiomáticas del false, que es una constante, que básicamente es la negación del true. Dijimos que la negación es distributiva con respecto a la equivalencia y aprendimos qué significa distributividad. Y en este caso de distributividad dijimos que este operador lo podíamos de alguna manera pasar a través de estos operandos. Y como se distribuía era básicamente al primer operando de la equivalencia, dimos una definición axiomática de la equivalencia y después un conjunto de teoremas que pudimos demostrar en base a esas definiciones axiomáticas. Después vino la definición de la disyunción y nuevamente dijimos que la disyunción era un operador simétrico, asociativo, y este sí tiene idempotencia. La equivalencia no, este operador sí tiene idempotencia. Hemos estado revisando algunas de las demostraciones y hay gente que no sé, pensó que la idempotencia también se aplicaba a la equivalencia. La equivalencia no tiene idempotencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa idempotencia? Que si yo relaciono cualquier operador consigo mismo a través del operador idempotente, es como si ese operando apareciera una sola vez. Y esto es lo que significa idempotencia. Después, que hay distributividad de la disyunción sobre la equivalencia y el tercer excluido. Y el tercer excluido básicamente es una propiedad que se establece porque estamos en una lógica binaria. Entonces tenemos que es cierto P o no P. Y eso es lo único que podemos decir acerca de cualquier expresión. Entonces después tenemos ciertas propiedades adicionales que son demostrables a partir de los axiomas, que es el cero de la disyunción, la identidad, la distribución de la disyunción sobre la disyunción, y además dijimos que había un teorema sumamente importante de la disyunción, que básicamente relaciona a 2 operandos, P o Q. Y decimos que ese P o Q es equivalente a que nosotros tengamos P o no Q equivalente a P. Básicamente, ¿qué está permitiendo este teorema? Este teorema nos está permitiendo cómo nosotros, un mismo conjunto de operandos, si lo negamos y lo relacionamos a través de la disyunción y la equivalencia, básicamente es como si tuviéramos el operando inicial, este operando solito. ¿Ok? Después nos venimos a la conjunción y dijimos que la conjunción, gracias a esta regla de oro, podíamos compactar, y realmente está compactando 16 teoremas diferentes. Y fíjense que realmente aquí nosotros estamos con esta definición
y las propiedades que vimos de la equivalencia y las propiedades que vimos de la disyunción, podemos con solamente dar un axioma derivar, probar que la conjunción también es simétrica, que la conjunción es asociativa, que la conjunción es idempotente y toda su identidad, el cero, la distributividad y la definición de contradicción. Como estamos hablando nuevamente de una lógica binaria, P y no Q en este caso es equivalente a false. Y fíjense que antes con la disyunción, P o no P era verdad, era un teorema. Relacionamos la conjunción con la disyunción y con eso aprendimos reglas de absorción. Y esas reglas de absorción no son más que nos permiten simplificar nuestras expresiones. Entonces son sumamente útiles a la hora de dar una demostración. ¿Por qué? Porque si yo tengo una expresión que es relativamente compleja, nosotros podemos, si se cumplen estos patrones, simplificar las expresiones. Y eso es lo que es la absorción. La absorción no es más que un teorema, las absorciones son teoremas que nos permiten simplificar las expresiones. O una expresión simple, reescribirla como una expresión compleja que cumple este patrón. Después tenemos, por supuesto, la distributividad de la disyunción sobre la conjunción, conjunción sobre la disyunción, y los teoremas de De Morgan, en los cuales se fundamenta el diseño lógico con el cual están construidas nuestras computadoras. Después vimos más teoremas que nos relacionaban conjunción y equivalencia y particularmente dijimos que estos tres teoremas eran de suma importancia. ¿Y por qué son de suma importancia? Bueno, el primero básicamente nos permite, el 348 es a la conjunción lo que el 332 es a la disyunción. Básicamente nos está permitiendo relacionar dos operandos, ¿verdad? A través de la conjunción. ¿Qué pasa cuando negamos uno de ellos? Y lo hacemos equivalente. Entonces, recuérdense, este es similar al 332 pero la conjunción. El 349 es una pseudo, no es una distributividad. Ojo, básicamente, ¿qué me está diciendo? Que si yo trato de distribuir la conjunción sobre la equivalencia, como no es distributiva, el resultado, lo puedo hacer la distribución, pero es equivalente al primer operando de la conjunción. Y finalmente el 350 es un teorema que nos permite simplificar nuevamente nuestras expresiones. ¿Y cómo la estamos simplificando? Si tenemos el patrón de que P está relacionado a través de una conjunción con la equivalencia entre Q y P, pues básicamente eso no es más que la conjunción de P y Q. ¿Ven? Y básicamente usando estos tres teoremas y el teorema de Golden Rule salía la demostración, la última demostración del examen. ¿Ok? Eran 5 o 6 pasos, no eran más. Ok, y finalmente, la definiciones alternativas y definiciones alternativas, tenemos la definición alternativa de la equivalencia, que básicamente nos está diciendo que P es equivalente a Q. Eso es equivalente a decir que o los dos, o la conjunción de los dos positivos o la conjunción de los dos negados. Y el lo exclusivo básicamente que corresponde a el operador de inequivalencia, pues básicamente lo que nos está diciendo que uno de ellos está negado y el otro no negado, o viceversa. Bien, entonces en clase hicimos este demostrado, ¿verdad? Y explicamos este, y casualmente salió en el examen. Bien, entonces vamos a tratar de repasar un poquito nuestras expresiones dual, porque dentro del repaso voy a hacer algunos de los ejercicios del examen para después empezar con materia. Entonces, básicamente vamos a recordar qué significa una expresión dual. Entonces, si yo tengo una expresión E1, ¿verdad? Y quiero hablar de su dual, pues básicamente las dos expresiones E1 y su dual, que es en este caso E2, son expresiones booleanas bien formadas, y esa es nuestra hipótesis. Y básicamente, ¿qué significa que nosotros construyamos una dual? La dual significa que nosotros vamos a cambiar operadores, vamos a cambiar el I por el O,
la equivalencia por la inequivalencia, la implicación por la consecuencia negada y la consecuencia por la implicación negada. Además, cambiamos el true por el false. Y por supuesto, esto tiene la inversa, ¿verdad? El false por el true y viceversa. Y así para todo lo demás. ¿Ok? Entonces, básicamente, algunos ejemplos de duales las tenemos allí. Esto nuevamente es repaso. Y básicamente, en base a esta definición, se puede establecer el siguiente metateorema. ¿Por qué es metateorema? Porque es un teorema sobre los teoremas. Y nos está diciendo que si nosotros sabemos que una expresión bien formada es una expresión válida, entonces el negado de su dual también lo es. Y si nosotros sabemos que P equivalente a Q es válida, pues también sabemos que el dual de P equivalente al dual de Q es válida. Ahora, ¿para qué les estoy repasando esto? Porque si nos vamos para el ejercicio del examen, en el ejercicio del examen, ¿qué teníamos? Teníamos una expresión donde básicamente nos decían de entrada, nos daban como hipótesis que la expresión era una expresión válida. Lo cual, tengo personas que trataron de demostrar que era válida. No, ya era una hipótesis que era válida. ¿Ok? Yo le pude haber puesto aquí cualquier expresión. Simplemente estoy diciéndoles que es una expresión válida. Y básicamente lo que les estamos pidiendo es que haciendo uso del metateorema de dualidad, nos dijeran cuáles eran las propiedades de las siguientes expresiones. Entonces, bueno, lo primero vamos a copiar esta expresión, vamos a tratar de entender la estructura de esta expresión y después vamos a tratar de aplicar el metateorema de dualidad para ver qué podemos decir acerca de las expresiones que están allí. Entonces, bueno, empezamos, ¿verdad? Mi expresión es P o Q, equivalente a P y Q, equivalente a no P y no Q, o el no de P y Q equivalente a no P y no Q, equivalente a Z o Z y T equivalente a Z. Esa es mi expresión original, la cual se da como hipótesis que es una expresión que es válida. Y vamos a ver qué podemos decir acerca de las otras expresiones. Entonces, vamos a considerar la expresión 1. Y la expresión A básicamente nos está diciendo esto. Vamos a tratar de entender cuál es la relación que existe entre la expresión que nos dan como entrada y esta expresión A. Entonces, para empezar, ¿cuál es la estructura de la expresión original? ¿Cuáles son los operadores principales de esta expresión? Las equivalencias. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas equivalencias tengo? Tengo esta equivalencia, esta equivalencia, esta equivalencia, esta equivalencia y esta equivalencia. ¿Es eso cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros volvemos a nuestro metateorema de dualidad, el metateorema de dualidad tiene dos lados, ¿verdad? Por un lado nos dice, olvídate de la estructura de la expresión y simplemente consigue su dual. Consigue su dual y niégalo, y esa expresión es válida, siempre y cuando la expresión original sea válida. Pero, aquí casualmente, podemos ver que nuestra expresión original cumple la estructura de la segunda parte del metateorema de dualidad. Lo cual quiere decir, ¿verdad?, que yo podría decir que esto es P y esto es Q. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, si lo vemos de esa manera,
Fíjense que el dual de este P es este pedazo. ¿Por qué? Porque dejamos los mismos operandos y cambiamos este operador por la disyunción por la conjunción. Este operador es el mismo, porque es el operador que nos está estableciendo el metateorema. Deja el operador principal de la expresión, que es la equivalencia igual, consigue el dual del primer operando, consigue el dual del segundo operando. Entonces, nos vamos a concentrar en este pedazo de la expresión. ¿Y este pedazo de la expresión qué es? Si nos damos cuenta, tienen el mismo operando, cambiamos estos operadores. La equivalencia se cambia por la inequivalencia, la conjunción por la disyunción por la conjunción por la disyunción, la equivalencia por la inequivalencia, la conjunción por la disyunción, la equivalencia por la inequivalencia, disyunción, conjunción, conjunción, disyunción y equivalencia por inequivalencia. Entonces, ¿qué podemos decir de esta expresión? Dado que la expresión original era una expresión válida, podemos probar que, dado que esto es P, ¿verdad? Dado que P equivalente a Q es válido, ¿verdad? Diciendo que este es PD y este es QD, entonces podemos concluir por el teorema, lo único que teníamos que concluir era esto. Es válido. De hecho, el teorema es más fuerte todavía que esto, porque dice sí y solo sí. Entonces, esta expresión es una expresión válida. Simplemente, ¿por qué? Porque nosotros pudimos descomponerla de manera que pudiera corresponder con esta parte del metateorema. No teníamos que hacer más nada. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga dudas con respecto a eso? ¿Alguna duda? ¿Todos estamos claros? Siguiente. Vamos con la siguiente expresión. ¿Y qué dice la siguiente expresión? ¿Puedo ir? P y Q inequivalente con P o Q inequivalente con Ok, quiero que me cuenten qué es, a qué corresponde esta expresión con la expresión original. ¿Perdón? ¿A qué corresponde? Al dual. Simplemente esta expresión es una expresión dual de la expresión original. Entonces, si por el metateorema yo sé que T es válida, sí, solo sí, no T, dual es válida, ¿qué pasa si solamente tengo el dual? ¿Perdón? Es no satisfacible. No es lo mismo no válida que no satisfacible. Y yo quiero que me digan por qué. Esto sencillamente es no satisfacible. Ahora, ¿qué significa no válida? Por aquí. ¿Qué significa no válida? O sea, no, yo no estoy diciendo, eso no es la definición de no válida. No, ¿cuál es la definición de validez? ¿Cuándo una expresión es válida?
cuando para cualquier estado que yo les dé, la evaluación de la expresión en ese estado es igual a true. Si eso no es cierto, es por